Buenos días a todos y bienvenidos al edificio de rectorado de la UPC, a la Sala del Lago en Barcelona. Es un honor para nosotros daros la bienvenida a esta ponencia de Think Digital Summit. Concretamente va a tener el formato de entrevista. Sabéis que la iniciativa del Think Digital Summit es una iniciativa que tiene 3 points durante el año 2020. Se trata de un congreso online enteramente gratuito y componentes del sector de la innovación y la tecnología de varios sectores que nos parecen de máximo interés. Estamos en estas entrevistas y ponencias debatiendo y reflexionando sobre cómo la tecnología puede dar respuesta a los retos actuales, sobre cómo puede ser una ventaja competitiva, sobre cómo adaptarla a nuestras realidades. Y la idea del Think Digital Summit es hablar de innovación, hablar de futuro y hablar de tecnología, como os comentaba. Siempre tenemos ponentes de primerísimo orden para poder hablar de los diferentes sectores, y en este caso vamos a hablar hoy de robótica cognitiva con una persona que se llama Cecilio Angulo. Buenos días, Cecilio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarme a estar en esta situación. Y Cecilio nos va a hablar, como decía, de robótica cognitiva, mitos y realidades en la colaboración humano-robot. Este es un poco el tema que hemos escogido para vosotros esta mañana. Siempre he pensado este foro para nuestros estudiantes de 3 Points y para todos aquellos que puedan tener interés en estos temas de amplia y rigurosa actualidad. Cecilio Angulo tiene una amplísima bibliografía. Vamos a dar algunos datos concretos. Es director del Centro de Investigación en Ciencia de Datos Inteligente e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña. Anteriormente ha sido director del programa de máster en automática y robótica de esta misma universidad. Ha desarrollado su carrera en el ámbito dual investigación e innovación sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial y procesado cognitivo en la interacción entre personas y máquinas, en especial en proyectos de robótica social y de asistentes cognitivos en el ámbito de la industria 4.0, y además es licenciado en matemáticas por la Universidad de Barcelona y doctor en ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña. Aprovechamos, por tanto, para daros la bienvenida tanto a esta entrevista de Think Digital Summit como al rectorado de la UPC, que ha sido tan amable de acogernos en sus instalaciones esta mañana. Empezaríamos ya con la entrevista, Cecilio. Y aquí una primera pregunta, y un poco también para situar a los asistentes, a nuestros estudiantes. ¿Qué es la robótica cognitiva y en qué se diferencia de la robótica convencional? ¿Son la robotización y la automatización sinónimos o complementarios? Ok, bueno, es la primera pregunta, ¿no? Cuando le ponemos el adjetivo cognitiva a la robótica, ¿qué es lo que significa respecto a la robótica habitual? Digamos que la robótica, tal como se entiende, hace referencia en primera parte a manipuladores, todo aquello que es manipulación física, todo aquello que es llevar un objeto dentro de una fábrica, de aquí a allá. Por tanto, estamos hablando de una ayuda dentro de un proceso, dentro de la dimensión física. O sea, uno piensa en un robot y piensa en esta parte que es más de movilidad, dentro de aquello que tiene que ver con como algo que lo puedo percibir. La robótica cognitiva, así como la robótica social, por ejemplo, lo que hace es trabajar con otras dimensiones que no son solamente la física. En el caso cognitivo es con la dimensión cognitiva. Y eso quiere decir que vas a dar apoyo tanto al proceso como a la persona en esa dimensión cognitiva, es decir, entender el proceso, ayudarle a desarrollar ese proceso, o incluso el robot puede ser cognitivo, quiere decir que a partir de la interacción entre la persona y el proceso, el robot puede evaluar qué es lo que está sucediendo dentro de ese proceso y a partir de aquí dar una serie de recomendaciones. Los ejemplos más claros que hoy en día se producen en robótica cognitiva tienen que ver con robots que no se mueven, que son los asistentes de voz, ¿no? El típico Alexa o Google Home es un típico ejemplo de robótica cognitiva, donde lo que hacen es avisarte si aquella mañana siguiente va a llover, pues que tengas unas precauciones, o interaccionar con los elementos del hogar y pedir cuál es la preferencia del usuario para poder trabajar o poder sentirse más confortable. Y en el dominio de la industria tiene que ver con
de qué forma apoyo al operario para que entienda el proceso que se está desarrollando y me pueda adaptar a él. Entonces no es tanto que tenga un gran poder de manipulación, que eso es la gente que hace esta parte más física, sino que es más la parte en la que hace referencia a la dimensión cognitiva, a que el operario tenga conciencia de aquello que está desarrollando, por qué es importante, aquel movimiento que le parece nimio, porque es importante para el proceso y por tanto vale la pena que le dedique un tiempo. Y en cambio aquel otro en el cual a lo mejor le está dedicando mucho más tiempo no es tan importante o no afecta tanto a la calidad del producto final, con lo cual puedes decirle tranquilo, puedes hacerlo más rápido o puedes hacerlo de esta otra manera que tampoco afecta la calidad del producto. ¿Qué grandes ventajas crees, Cecilio, que va a poder la sociedad ver gracias a lo que es la robótica cognitiva, para que lo entendamos, digamos, cosas que realmente en nuestro día a día podamos ver como ventajas claras? Sí, he puesto el ejemplo de los asistentes, ¿no? Los asistentes de voz es algo que sobre todo lo que se intenta es poder dar esta dimensión de, hoy los usamos como recordatorio para mirar el tiempo, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Es decir, hay una gran discusión de, por ejemplo, si un celular, si un teléfono móvil inteligente se puede considerar un robot. Al final es algo que sensa, todos los nuevos, ¿no?, que son capaces de sensar todo el tema de salud, procesa esa información y a partir de aquí emite una actuación, ¿no?, que pueden ser generalmente unas recomendaciones. Entonces, cuando tu smartphone, ¿no?, cuando tu reloj inteligente, cuando tu elemento de interacción emite esa recomendación, es porque ha sensado, ha visto que llevas media hora con poco movimiento y te dice, oye, para tu salud sería recomendable que te movieses. Que tú lo hagas o no ya es cosa tuya, pero ese tipo de recomendaciones hacen que ese robot es cognitivo. Sobre una idea de robot que se mueva, ¿vale?, que es un poco lo que la gente tiene en la cabeza, ¿no?, un robot que se mueve. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en robótica social con chicos en el Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital de referencia en el Estado español, y hemos trabajado en cómo utilizar robots sociales en forma de mascota para que el chico o la chica, el paciente en este caso, mantenga un apego con elementos que le son conocidos, porque para él utilizar el robot en forma de mascota puede significar que el robot es aquel juguete que ahora no puede llevar porque está en una zona de aislamiento y no puede llevarlo, y en cambio aquel sí que se puede limpiar y se puede desinfectar y no hay ningún tipo de problema. Tiene que ver con aquel perro o gato que le da ese cariño y esa compañía y que ahora no puede tener allí dentro, con lo cual ayuda a que haya una mayor motivación de cara a seguir los tratamientos. Al final lo que queremos es que ese apego ayude a que haya un apego al tratamiento. Entonces, de forma indirecta, usas esa dimensión social, ¿vale?, que no deja de ser una dimensión cognitiva, para utilizar el robot como un instrumento, como un tótem que permita esa mejora en el bienestar total del chico. Hablas claramente de ventajas para las personas, que se entienden muy bien con los ejemplos que das. ¿Nos podrías decir también alguna ventaja clara para lo que fueran las empresas en este caso? Sí, os explicaba también que el otro ejemplo es el caso de la industria 4.0, ¿no? O sea, en la industria 4.0, la metáfora primera que había en la tecnología CIM, ¿no?, lo que sería la manufactura inteligente basada en computadores, la idea era que alguien iría por la mañana, le daría un botón y si todo estuviera bien engrasado no haría falta ni que hubiera focos, porque no habría personas. O sea, aquello estaría produciendo de forma automática sin ningún tipo de problema, ¿no? Es aquello de que el operario lo que hace es introducirme ruido en el proceso, porque el proceso está totalmente automatizado. La idea de la industria 4.0 es muy diferente, es decir, lo que queremos son procesos que sean flexibles. Si el proceso es flexible, quiere decir que lo que estoy produciendo ahora, de repente me viene un cliente y me dice, no, mira, que aquí donde ponía UPC, ahora tiene que ser unas bandas rojas y unas amarillas. Claro, yo no tengo una cámara para poder ver si la manipulación, si son bandas rojas y amarillas o azules o verdes, con lo cual he de poner a un operario, porque aquello lo quiere ahora y se lo va a llevar de aquí a 5 horas, ni tengo la capacidad de programarlo, ni nada. Entonces, tienes que poner a un operario en un proceso en el cual no ha estado. Entonces, de alguna forma, el sistema tiene que ser capaz de entrenar al operario en ese poco tiempo, explicarle qué es lo que necesita de esa operación de cara al cliente, ¿no? Entonces, indicarle si lo está haciendo correctamente o no a partir del producto final. Es decir, que
La robótica cognitiva tiene que ver con que el producto final del proceso pueda tener unas características donde si se usara solamente el robot de per se, implicaría una agilidad mucho menor, ¿no? Digamos que la idea de hoy de la industria es la agilidad. Lo que quieres es que si me llega un nuevo cliente, este es mío, lo vas a tener en 10 horas, te lo vas a llevar y la calidad va a ser perfecta, ¿sí? Y el cliente va a pagar por ello. Gracias, gracias. Vemos, claro, ventajas tanto para las personas como ejemplos claros también para las empresas. Y un tema de actualidad, ¿no? que parece necesario también mencionar en este contexto. ¿Cómo crees que ha ayudado la robótica en estos últimos meses en la situación generada por la pandemia del COVID-19? Sí. Son de las cosas que uno reflexiona, ¿no? Justamente ahora a principios de septiembre, ¿no? Ayer, vi en nuestro caso, de cuando está hecha la entrevista, salía en Forbes un ejemplo de lo que significa la digitalización y la automatización y cómo eso, perdonad, ha permitido mejorar la acción contra la pandemia. O sea, lo que dicen es, la pandemia es de tal dimensión que no puedes reaccionar contra ella, o sea, no puedes luchar contra ello, ¿no? Entonces, esto es un poco como en el aikido, ¿vale? Como en esta arte marcial japonesa. Lo que tienes que hacer es darte cuenta de que tú eres más débil que la pandemia y aprovechar la fuerza que tiene la pandemia para tumbarla. Entonces, la forma en la cual tú tumbas a la pandemia es a través de reducir la interacción social. ¿Cómo consigues reducir la interacción social? Entonces, a través de elementos que sean digitalizados o a través de elementos que sean automatizables. Entonces, todo aquello que ha tenido que ver con digitalización, todo aquello que ha tenido que ver con automatización, es algo que a través de la pandemia ha salido beneficiado. ¿Por qué? Porque ha aportado un valor añadido respecto a ese problema, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es medir qué significa la pandemia, darte cuenta de qué fortalezas tiene y entonces saber adaptarte. Si eres un muro, te va a derribar. Entonces lo que tienes que hacer es, como decíamos con las empresas, ser lo bastante ágil como para moverte y aprovechar ese esfuerzo, ese impulso de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, para tú subirte a esa ola a través de la digitalización. Darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta, exacto, esa es la idea. Gracias. Cecilio, ¿y en qué fase crees que estamos de implementación de robótica cognitiva? ¿En fase de ya muy avanzada? ¿No? ¿Cómo lo podrías explicar? Es complicado de definir. A nivel de cognición, desde el punto de vista que tenga que ver con la parte más social, estamos mucho más avanzados de lo que nos pudiera parecer. Especialmente porque las empresas que están trabajando en toda esta parte de cognición social son bastante opacas, ¿vale? Y aunque estén utilizando toda esta algoritmia cognitiva para la parte social, tampoco lo manifiestan, porque implica un cambio en comportamientos sociales y cognitivos de las personas. En todo aquello que tiene que ver con producción, estamos comenzando. Hay cosas avanzadas en lo que viene a llamarse Robotic Process Automation, que es automatización robótica de procesos, que, para que nos entendamos, es cuando si tengo que hacer una carta y he de poner un encabezado con el nombre de la persona y la dirección, pues lo hago a mano. Si soy la delegación del Ministerio de Economía o soy Hacienda y tengo que enviar 1 millón de cartas, no lo hago a mano, tengo que automatizarlo, poner allá los diferentes elementos. Igual que esto todo el mundo puede entender, a nivel de proceso general, uno puede entender que cualquier proceso hacia una administración, por ejemplo, se tiene que repetir miles de veces. Si el proceso fuera muy estanco y fuera siempre igual, no hay mucho problema. Pero claro, todos queremos que nos cuiden como personas, entonces cada cual queremos nuestra pequeña personalización, nuestra pequeña customización, y queremos pues que nos ponga bien el nombre, ¿no? Si es chico o es chica, si es en un idioma o es en otro idioma, si es en una dirección o otra dirección, y todo eso, toda esta parte de flexibilidad tiene que ver con ver cómo hasta ahora se ha enviado la información, tiene que ver con las preferencias de las personas. Entonces, aquí, a nivel de robótica, de nuevo, como uno puede tener en su imaginario, que son elementos móviles, que son elementos físicos, queda mucho camino por recorrer. Porque la verdad es que la parte física todavía está muy poco avanzada. O sea, si pensamos un poco en los robots que nos ponen en las películas,
e intentamos ver lo que es un robot hoy en día en una fábrica, estamos a mucha distancia. Pero hay un punto intermedio y un claro ejemplo son los vehículos inteligentes, los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos son, al final, es un robot que te lleva dentro. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, vemos que lo que realmente es interesante es que la gente lo utiliza, y la gente lo utilizará si tiene confianza, y va a tener confianza si yo sé qué es lo que está pasando. Si lo que está sucediendo no tengo ni idea, preferiré no utilizarlo. Entonces, o realmente la interacción robótica es cognitiva, o si no, me voy a sentir una pieza del engranaje, y eso a nadie nos gusta. Gracias. ¿Y podrías decir si hay algunos países mucho más avanzados que otros o que sean pioneros en este sentido de implementación? Sí, aquí hay como dos vertientes, ¿no? O sea, aquellos que están trabajando mucho en robótica, como puede ser el sudeste asiático, Corea sobre todo, ¿no? Y China, y ahora con un gran poder, y luego la parte europea, Alemania, Francia, incluso Italia, en la parte americana, pues Estados Unidos obviamente, pero incluso México, desarrollan todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva. Pero luego está la otra dimensión, que es lo que es la parte puramente cognitiva aplicada a la robótica. Es decir, un robot cognitivo es un robot que tiene una narrativa. Tienes que poder interactuar, con lo cual tienes que desarrollar al procesador del lenguaje, tienes que desarrollar toda la parte de computer vision, de visión por computador. Tienes que desarrollar toda la narrativa para que la persona entienda aquello que se está realizando. No basta con que la máquina sea capaz de hablar, tiene que decir cosas coherentes. Entonces, lo bueno de la robótica cognitiva o la robótica social en general es que permite que muchos ámbitos se acerquen a la robótica sin ser desde la parte de robótica. Nosotros cuando trabajábamos en robótica social con infantes, nos hemos acercado a la gente de teatro, porque tienes que teatralizar la interacción con el niño para que entienda sobre su enfermedad. Tienes que trabajar con las enfermeras, porque el médico con que el chaval esté curado tiene bastante, pero la enfermera tiene que cuidar del chico, entonces es diferente, tiene que aprender a cómo utilizar el robot para que tenga un beneficio en la hora de la intervención. Entonces, la gracia es que la robótica social te permite salir de este dominio puramente ingenieril para ir a otros dominios que son... Nosotros colaboramos con gente de la Universidad Autónoma en temas de sociales, con gente de antropología, con gente de sociología, porque nos interesa esa parte de narrativa. Sí. ¿Y cuándo crees de alguna manera que el uso de los robots será una práctica común y habitual en las empresas? A nivel de grandes empresas, todas están utilizando robótica, ¿vale? O sea, la que tenga que... Si pensamos en cualquier empresa de packaging, Amazon o AliExpress, Alibaba, tú vas a sus warehouses, a sus centros logísticos y todos son robots por todas partes. Tú vas a cualquier empresa que sea de automoción, todos son robots por todas partes. Es decir, a la que tengas que mover elementos físicos, la robótica, y son grandes empresas, la robótica está allí. El desafío es cómo convenzo a una pequeña y mediana empresa que tiene 7 u 8 trabajadores como máximo, que es el 95% de las empresas en este mundo, para que haga una inversión de, no sé, $20.000, $50.000 en un elemento robótico que hoy en día no es capaz de entender, ni es capaz de programar, ni es capaz de hacerlo flexible, ni de adaptar a su empresa. Entonces el desafío de la industria 4.0 está ahí, en ese 95% de empresas que invertirían $30.000 en poder tener a un aprendiz que le echara una mano para mover según qué piezas y que hiciera faenas automatizadas, pero que para que eso pase tiene que dedicarle demasiadas horas y demasiado esfuerzo. Claro. Ahí estaría ese es el punto, el punto. Y ese es otro trabajo. O sea, el trabajo es cómo consigo programar un robot mostrándole lo que tiene que hacer. O cómo consigo programar un robot indicándole por voz lo que tiene que hacer. No tener que saber Python o C++, eso una persona que está trabajando en sus muebles y tal, no le puedes exigir que haga ese tipo de esfuerzos. Tienes que poder decir, mira, en todo caso, el verbo a utilizar es este, o para indicarle que esta es la posición inicial y esta es la final, tienes que apretar a tal botón. Eso no es ningún problema, pero decirle que tiene que aprender Python o Julia, eso no va a pasar. Entonces, ahí está el esfuerzo, ahí está esa parte cognitiva.
Muy interesante. Diríamos que existe un rechazo social, ¿no? Hacia la robotización por el miedo a la destrucción de empleo que pueda causar. Entiendo que por otra parte surgirían oportunidades por otro lado, pero ¿qué podrías decirnos sobre esto? Sí. Es una pregunta recurrente y es un miedo. Al final, todo el tema de la robotización, digitalización, las tecnologías emergentes, todo el tema de la inteligencia artificial, los elementos cognitivos, van a suponer algo que es innegable, y es que van a destruir trabajo. Y eso va a ser así, van a destruir trabajo. Destruir trabajo no significa destruir empleo, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo, mi abuelo era labrador, y se levantaba a las 6 de la mañana, iba al campo y volvía a las 8 de la noche, para intentar conseguir no sé cuántos kilos de trigo, pero no muchos kilos de trigo, ¿vale? En el momento en que llegaron los tractores y las cosechadoras, aquel trabajo se destruyó, afortunadamente, porque es un trabajo que es muy repetitivo y que es muy esclavo. Afortunadamente se destruyó aquel trabajo, pero se crearon nuevas oportunidades. Entonces, obviamente, si tú quieres seguir haciendo lo mismo y no entiendes que tienes que integrarte con esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y saber cómo son esta maquinaria y tener que engrasarla y, bueno, otro tipo de faena, pues se destruirá tu empleo. O sea, si tu empleo está vinculado a ese trabajo, tu empleo se destruirá, pero se van a crear muchísimas otras oportunidades. Y luego hay un segundo factor, que es un factor ya más cultural. Cuando se han ido produciendo las diferentes revoluciones industriales, algo que se ha ido viendo es que se ha ido reduciendo la jornada laboral. Es decir, la jornada de 8 horas no es algo que sea tan nuevo, ¿no? Y tiene que ver mucho con ese proceso de la mecanización del campo, ¿no? Entonces, se descubre que no vale la pena estar tantas horas y que tienes otro tiempo para dedicarlo a aprender, a formarte. Entonces, ese tiempo de ocio es importante. No es que estés sin hacer nada, es que estás dedicándolo a ti. Entonces, yo creo que hay otro factor importante que tenemos que discutir entre todos, y es de qué forma queremos dedicar nuestro tiempo y qué significa el empleo. Muchos cambios, sí, ¿no? Muchos cambios. Uno de los temas también controvertidos, ahora te hago un par de preguntas un poco más difíciles, respecto a la implementación de inteligencia artificial en robots, sería el posible uso no ético e incluso destructivo de estas tecnologías. Digamos, ¿cómo plantearías toda la vertiente moral, ética en relación a este tema, ¿no? Este es un punto importante y, de nuevo, es un punto que hasta ahora uno pensaba que se escapaba del dominio de la ingeniería, digamos, y poco a poco nos hemos dado cuenta de que no es así, ¿no? Porque, digamos, los ingenieros se ha pasado de estar dentro de una fábrica, ¿no? Como estaban los robots en una jaula, a ser capaz de trabajar en sistemas sociotécnicos, que se llaman, ¿no? Es decir, tener que trabajar con esta parte social. Entonces tienes que preocuparte de esa dimensión. ¿Cómo tienes que preocuparte? Tienes que preocuparte de primera forma siendo consciente del uso que se le puede dar a lo que estés desarrollando. Esa es la primera. La segunda, respetando la legislación, ¿vale? Esa es otra parte importante. Porque al final, conducir un coche es conducir un arma, ¿vale? Lo hemos visto con los aviones, pero tú vas con un coche y de repente se le cruza el cable y ves a una persona por la acera y la atropellas, y la puedes atropellar igual. Y no es un robot, es una persona que se le ha cruzado el cable y atropella a alguien. Con lo cual, aquel coche es un arma y estamos hartos de ver coches por todas partes. Y el tercer punto es la presión social que se tiene que hacer sobre el tema. Es decir, no se utilizarán robots con fines militares si la gente apuesta firmemente porque no se haga uso de ellos. No se utilizarán tus datos personales y biológicos, ¿no? Para que una aseguradora te aumente o te baje el seguro si tú no lo permites. O sea, la que entres en este juego porque es más barato, pues bueno, es más barato porque tú has vendido parte de tu alma. Esto va así. Entonces es un intercambio, es un juego. Es decir, cuando uno decide tener un empleo, decide que va a dedicar unas ciertas horas a hacer un cierto trabajo. Entonces, si tu trabajo es ético, no vas a tener ningún tipo de problema. Si tu trabajo no es ético, eso ya pesa sobre tu conciencia. Sí, toda una dimensión también ahí por acabar de dilucidar. Sí. De alguna manera, ¿crees que debemos tener miedo a los robots, o crees que
en pocos años los consideraremos nuestro gran aliado de día a día en un futuro más o menos próximo? No, miedo de ninguna manera. O sea, yo creo que hay dos palabras que son, o dos verbos que son muy cercanos, pero son muy diferentes. Una cosa es alertar sobre cualquier cosa que es nueva, ¿vale? Ahora estamos estudiando la nueva vacuna contra el COVID y lo primero que te dicen es, bueno, hay que experimentar la primera, ¿no? Todos querríamos tenerla ya, pero bueno, antes de eso hay que experimentarlo. O sea, hay que tener un cierto nivel de alerta. Y otra cosa es alarmar, ¿vale? O sea, lo que no puedes es alarmar a la población porque están llegando nuevos elementos que no tienes del todo claro cómo gestionarlos, ¿no? Pero ha pasado con las redes sociales también, ¿no? Es el caso típico de Facebook y Cambridge Analytica, ¿no? Claro, Cambridge Analytica al final yo lo defiendo, es decir, yo he hecho mi faena. O sea, el problema es que Facebook me ha vendido unos datos que no tenía derecho a vender. A mí me llegan unos datos, me dicen que son ok, yo hago mi faena. Entonces, ahí es donde la legislación tiene que poner su punto, ¿no? Y decir, hey, cuidado que todo esto no está del todo legislado, ¿vale? Pero pasa con el mundo de Internet, ¿no? O sea, estamos asistiendo a Amazon donde paga sus impuestos, que es otra forma de violencia, ¿no? Porque al final todo el mundo estamos comprando a estas empresas distribuidoras, pero claro, si no te revierte como sociedad, ¿dónde tiene el fin, ¿no? O sea, si solo revierte en una parte de la sociedad, ¿qué sentido tiene realizarlo? Una pregunta final, no sé si podrás decirnos algo, avanzarnos algo, temas, ¿cuáles serían futuras aplicaciones en las que estás trabajando actualmente, novedades que puedas, digamos, avanzarnos de alguna manera? No sé si hay alguna cosa que nos puedas explicar. Estoy en bastantes proyectos. Yo te diría, a nivel de industria, ¿vale? que quizás se ha quedado un poco más aparcado, estamos trabajando sobre todo en lo que se llama el gemelo digital, ¿vale? El gemelo digital, hasta ahora lo que hacía la industria era, tengo un proceso sencillo, fácilmente controlable, y lo que hago es que mi proceso se basa en ese proceso, o mi producto se basa en ese proceso sencillo. Entonces, si algo no está bien, quiere decir que tengo un sensor o un actuador o una parte del proceso que no funciona, porque la teoría es sota caballo rey, o sea, está súper bien definida. A medida que los procesos se van haciendo más complejos y se va introduciendo toda la parte probabilística y toda la casuística del entorno social, claro, yo ya no puedo decir, a partir de ahora el suelo es llano, no, porque voy a salir a la calle y el suelo será como será, y habrá una baldosa más subida y otra que estará más bajada. A partir de ahora el nivel de iluminación va a ser siempre tantos lumens, no, hoy será de día o será de noche o habrá más sol o habrá menos sol. Entonces, el gemelo digital lo que te permite es decir, yo soy capaz de crear un proceso con unas condiciones base, ¿vale? Es 20 grados de temperatura, 60% de humedad, no sé, con tal régimen de revoluciones, etcétera, pero luego aquel elemento se va a poner a trabajar en un sitio que yo no controlo. Entonces, aquello que funciona bien en una cierta latitud, a cierta temperatura y presión, y un régimen de funcionamiento, al cabo de 5 años, si está en Colombia, está en Colombia, si lo pongo en Bogotá o si lo pongo en Cartagena de Indias, pues va a funcionar diferente. O sea, no hay más. Si lo pongo en Caracas va a funcionar diferente. Es como todo el mundo puede entender. Yo compro un coche y los coches cuando salen de concesionario son todos iguales. Tú ves el coche a cabo de 5 años y ya no son todos iguales, aunque sea el mismo modelo, porque según cómo lo has cuidado, según la función que le has dado, según el uso que le has dado, ha ido evolucionando. Pues eso está sucediendo hoy en día con los procesos que estamos realizando. Y trabajas con procesos que hay cada vez menos determinismo, y como hay menos determinismo tienes que jugar con todas estas otras variables que introducen indeterminismo. No quiere decir que la situación no esté acotada, es decir, tú puedes asegurarte de que el coche no va a salir de su carril. Ahora, que el coche esté 4 centímetros más para acá o 4 centímetros más para allá, no vendrá de aquí. Entonces, estamos trabajando un poco en esto, ¿no? En ver de qué manera podemos llevar toda esta idea industrial del gemelo digital a entornos que sean más sociales, ¿no? Incluso en el entorno de la salud, ¿no? La evolución de las enfermedades.
en el entorno de las ciudades, cómo hemos de cambiar las ciudades para que, ya se ha visto que el modelo actual en según qué ciudades no funciona, para que pueda funcionar, ¿no? Entonces toda esa experimentación primero tienes que hacerla sobre un simulador que sea lo más cercano a la realidad. Trabajáis sobre simuladores para luego poder ver si Claro, claro, no, sí, eso primera norma, los experimentos con gaseosa. Es decir, tú primero simula y una vez tienes la simulación y el simulador está más o menos validado, llévalo a la práctica. Pero llévalo a la práctica sobre un caso de uso, a partir del caso de uso, es lo que hacemos de la vacuna. Es decir, tú crees que la tienes, pero no empiezas a inyectarla, es decir, como comienza a ver cómo evoluciona. Y es lo que está sucediendo con la industria en general y con la robótica en particular. Muchísimas gracias a Cecilio Angulo. Cecilio Angulo es director del Centro de Investigación en Ciencia de Datos Inteligente e Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde nos encontramos esta mañana. Muchísimas gracias por atendernos y por la entrevista. Recordamos que estamos en el marco de Think Digital Summit de 3 Points, una iniciativa de 2020 de hacer un foro en temas de tecnología e innovación. Esta ha sido otra de nuestras entrevistas. Agradecer muchísimo a nuestros alumnos y asistentes a la entrevista. Os esperamos muy pronto en la